A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Hola a todos y bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. El día de hoy, luego de haber conceptualizado y abordado todos los términos relacionados a los derechos digitales y cómo prevenir la violencia digital, vamos a empezar a visualizar mecanismos que nos van a poder dirigir a cómo prevenir y cómo actuar frente a estos casos y colaborar todos como sociedad corresponsables en la generación de una ciudadanía digital proactiva, sana, segura y constructiva. Hoy nos acompaña Daniel Domínguez. Él es abogado por la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Procesal, Penal y Constitucional, máster y especialista en Compliance, Anticorrupción, Prevención de Blanqueo de Activos, miembro activo de algunas federaciones y asociaciones del Ecuador encaminadas a seguros, encaminadas al compliance. Bienvenido Daniel, y junto a Matthew Armijos, el día de hoy estaremos abordando el tema de cómo prevenir y cómo en las organizaciones, en las empresas, tanto públicas como privadas, el cumplimiento normativo nos va a ayudar a prevenir la violencia digital, no solo de género, sino de forma integral y transversal a la organización. Bienvenido Dani, bienvenido Matthew a este espacio. Muchísimas gracias Daniela. Dani. Efectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 61% de las denuncias de acoso laboral son de mujeres. El 70% de estas denuncias suceden en el sector privado. De esta manera podemos visualizar que existe un problema transversal dentro de las organizaciones y que estos problemas pueden prevenirse. ¿A través de qué? A través de un plan de cumplimiento que me permita determinar acciones puntuales, acciones correctivas, acciones preventivas que me permitan orientar a la organización y determinar un enfoque adecuado de cumplimiento integral, no solo de las distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico, sino enfocado totalmente en garantizar derechos y principios constitucionales. Dani, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué opinas de todo este programa y plan de cumplimiento y cómo se vincula ese plan de cumplimiento con la violencia digital, que es este enfoque de este programa? Matthew, muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecido por estos espacios que finalmente nos permiten a todos nosotros como comunidad legal coadyuvar exactamente a toda la sociedad, desde la construcción de una cultura de cumplimiento, desde la construcción de una cultura de prevención. Ahora bien, abordando precisamente el tema que gentilmente ustedes han dado espacio suficiente para generar este conversatorio, pues tenemos que plantear desde lo siguiente. El cumplimiento nace precisamente de una autorregulación, ¿sí? De un compromiso que posee, en este caso, una organización, una empresa, para con determinados estándares. Estos estándares pueden venir establecidos netamente desde la norma, ¿sí? Sea esta primaria como una norma legal o una norma secundaria como una resolución o un acuerdo del Ministerio de Trabajo, y finalmente desde la autorregulación. Pero finalmente y ulteriormente, lo importante acá es que tú como organización tienes este compromiso, y este compromiso nace precisamente de finalmente de la voluntad de esos administradores que actúan a través de una organización, ¿sí? Entonces, ¿con qué yo me voy a comprometer? Esto es un aspecto súper importante, muy interesante, desde la lógica del cumplimiento transversal, desde la lógica del compliance, que actualmente está súper de moda, por llamarlo así, súper en boga. El compliance finalmente te dice, mira, yo quiero que tú como organización estés comprometido con un cumplimiento transversal, es decir, un cumplimiento de todas las normas.
un cumplimiento genérico desde el aspecto tributario, desde el aspecto de prevención de lavado de activos, desde el aspecto incluso de prevención de prácticas de acoso laboral, de acoso sexual dentro de las organizaciones. Entonces, partiendo de toda esta premisa, finalmente lo que tú vas a encontrar en este punto es que el plan de cumplimiento está enfocado hacia una autorregulación para evitar prácticas que puedan ser consideradas de discriminación, prácticas que pueden ser consideradas en su momento de hostigamiento sexual o de acoso, de mobbing incluso. Entonces, bajo toda esta luz, tú como organización, tu enfoque está dirigido hacia la prevención, detección y erradicación. Entonces, tienes 3 ejes, ¿no? Para la prevención, obviamente, tú vas a tener que identificar y generar un plan de trabajo, ¿no?, que vamos a ir abordando en el camino. Perfecto. Es como muy interesante entender primero, creo yo, que siempre cuando pensamos en violencia, identificamos 2 factores. El inicial es un agresor y el segundo es la víctima que está siendo vulnerada en sus derechos cuando se ejecuta una acción que puede llegar a ponerla de alguna forma en una perspectiva de peligro o de daño ya cuando se materializa. Sin embargo, todos nosotros, como parte de la sociedad, somos responsables de promover que estas acciones de alguna manera ya se desmotiven y que además vayamos parando justamente su materialización en los distintos ámbitos. El ámbito laboral sin duda es el más importante de los ámbitos en donde nos desarrollamos y donde debemos poner bastante ojo. Pero es importante también establecer que no solo estamos obligados o no solo estamos de alguna forma comprometidos con generar campañas, sino también con implementar estas medidas que tú nos dices como planes o programas orientados no solo desde la perspectiva educacional, sino ya desde una perspectiva potencial a ejecutar medidas de control. En tu perspectiva, Dani, ¿cuáles son estas medidas de control específicas que a través del cumplimiento yo voy a poder materializar como organización para poder demostrar que estoy primero comprometido con prevenir temas de violencia digital y adicionalmente no solo prevenirla, sino también ser reactivo justamente frente a su materialización? Gracias, Dani. Tu pregunta es perfecta. Bajo la premisa de que siendo o teniendo como base algo regulado, que es el Acuerdo 2020 de 0244 del Ministerio de Trabajo, tienes varios enfoques que de hecho si los complementas con la recién en ejecución Ley Violeta, ¿sí? Tienes primero el eje de prevención, luego el eje de detección y finalmente el eje de erradicación. Si te das cuenta, el primero y el tercero están netamente vinculados, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta hacia sistemas de detección, sistemas de, quizá por llamarlo de alguna forma, reactivos frente a este evento social, y te lo digo desde mi experiencia profesional, mi favorito es el canal de denuncias. ¿Sí? Un canal de denuncias es trascendental para una organización porque no solo permite en una primera instancia identificar aspectos de debilidades, sino que también nos permite identificar acciones que pueden ser potencialmente lesivas, no solamente para la organización y su administración, sino también para los colaboradores que podrían verse afectados por un proceso de hostigamiento, actividades de discriminación. ¿Sí? Entonces este canal de denuncias tiene todo un proceso en el que tiene que ser de alguna forma satisfecho. El primero y el más importante es el acercamiento. ¿Sí? De hecho, si te das cuenta, la norma, el que te comento, el 0244, de alguna forma establece requisitos mínimos, ¿sí? Reconociendo estos requisitos mínimos, netamente un piso sobre el que tú vas a poder ir construyendo, de acuerdo a la realidad de tu compañía, la realidad de tu organización, los aspectos necesarios pues, para ir fortaleciendo esto. ¿Sí? El primero y el más importante, como te decía, el programarlo de alguna forma es el piso, y este acercamiento que te está dando la norma implica que tú debes contar primero con un trabajador social, ¿sí? Estamos hablando de una compañía que puede ser mediana o grande, no una compañía pequeña, pese a que la norma, ya vamos más adelante, sí te identifica esa diferenciación, ¿no? Entonces, cuentas con un trabajador social, cuentas con una trabajadora social que debe hacer el acercamiento y, de hecho, formalmente, de acuerdo a esta norma, el único, y digo entre comillas, el único que está en posibilidad, la única posición que está en posibilidad de denunciar estos aspectos es el trabajador social. Luego pasas a un proceso de levantamiento de información, si quieres llamarlo de investigación, ¿sí? En este punto, tú vas a conformar un comité asesor y este comité asesor va a estar conformado por el órgano denunciante, le hace el trabajadora social, y también un delegado por parte de la gerencia general, de
la representación legal de la compañía que pueda tomar decisiones en relación a aspectos de talento humano. El comité va a investigar, sí, va a identificar estas brechas y finalmente emitirá emitirá un informe sobre el que se tomará una resolución. Resolución que en términos muy genéricos debería estar tomada por la representación legal. Entonces, te vas dando cuenta que tienes etapas, ¿no? Como un procedimiento interno ya regulado por un ente externo que es el Ministerio de Trabajo, muy al margen de la estructuración de la norma, ¿sí? Tú vas teniendo estas etapas, ¿no? Y el acercamiento, la investigación y la resolución. Punto importante, durante el momento o los momentos en los que uno está haciendo el tema de la investigación, el acercamiento, el levantamiento de información, se pueden tomar medidas cautelares. Yo les digo medidas cautelares porque están dirigidas hacia proteger a la víctima. Y sobre todo, una de las prácticas que son altamente recomendadas, por ejemplo, en España, es la implementación de políticas de no retaliación, ¿ya? Y una política de whistleblowers. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo puedo llegar como organización a tener conocimiento de este evento a través de una tercera persona. Entonces yo tengo que protegerle a esta tercera persona que está denunciando un hecho que está ocurriendo con su compañera o con su compañero de trabajo, ¿cierto? Entonces tengo que protegerles de una política de whistleblowers. Tengo que asegurarme que no le van a acosar, no le van a perseguir, no está en riesgo de alguna forma su trabajo, su relación laboral. Lo propio va a ocurrir en su momento con el denunciante, en este caso, o con la víctima, ¿sí? En este caso, si yo tengo una víctima, la voy a tener que proteger, asegurar su trabajo y, sobre todo, no perseguirla. Es la política de no retaliación. ¿Por qué? Porque con esto aseguro el primero y el tercer eje que les decía, ¿cierto? La prevención y la erradicación. Porque basta, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro chip mucho el tema de la reactividad. Si yo no veo que le pasa a alguien algo a un tercero, entonces yo no lo hago o lo voy a continuar haciendo, voy a prolongar estas prácticas hasta que no tenga un punto de quiebre, un punto de inflexión, ¿cierto? Entonces, partiendo de esta premisa, lo que necesitamos establecer es proteger. La protección a la víctima es trascendental en este punto para que se envíe claramente el mensaje de que ella está protegida y que el hablar, el denunciar no está mal. El hablar, el denunciar es necesario para identificar estos factores, estas prácticas y adicionalmente garantizar que no vuelvan a ocurrir dentro de una organización. Esa es nuestra responsabilidad como administradores. Perfecto. Como nos decía muy bien Dani, un esquema que nos permita prevenir desde un principio estas conductas de violencia o estas conductas quizás llamadas como abusivas dentro de la organización, nos permite justamente entrar en un sistema que viene desde una perspectiva de prevención, de atención y de erradicación, ¿no es cierto? Más aún de la violencia que se puede suscitar en los distintos entornos en los cuales se puede ir involucrado la víctima, ¿no? Más aún, ya trayendo este tema hacia el entorno digital, tomando en cuenta que este entorno es mucho más amplio, constituye un ecosistema infinito, estructurado a través de datos, estos efectos de estas conductas violentas pueden masificarse dentro de las organizaciones. Y justamente hacia ese punto es importante, para establecer estos planes de prevención, de atención, de erradicación, establecer en una primera fase cuáles podrían ser estas posibles conductas, identificarlas para saber qué voy a prevenir, qué voy a atender y de tal manera llegar a determinar qué voy a erradicar. Asimismo, las distintas conductas se irán dando en el camino. Y a la final, ya enfocándonos en la pregunta, sería, Dani, si nos puedes comentar, ¿qué se consideraría como una conducta abusiva dentro de este entorno laboral y cómo esta conducta abusiva podría potenciarse con un uso inadecuado de las nuevas tecnologías y de esta manera generar un mayor daño hacia las víctimas que pueden estar inmersas dentro de esta conducta de acoso o conducta abusiva o frente a este tipo de violencia? Gracias, mi querido Matthew. A ver, tenemos varios elementos dentro de tu pregunta. El primero y el más importante es identificar los riesgos, ¿sí? Es súper importante para una organización poder determinar estas brechas, y para poder llegar a estas brechas necesitas estar sumamente claro en cuáles son los aspectos en los que tú debes trabajar.
qué es lo que hace falta para poder llegar a un estándar mínimo o qué es lo que hace falta para superar ese estándar mínimo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, para poder generar un mapa de riesgos, para poder generar un estudio de riesgos, lo importante es poder contar con esta herramienta, ¿no? Y decir, bueno, voy a empezar primero a tropicalizar mi mapa de riesgos, porque tú tienes un mapa de riesgos genérico, y vas a sentarlo dentro de la realidad de la compañía, ¿sí? Entonces, mira, tengo una compañía que está dedicada a la prestación de servicios digitales, entonces tengo un riesgo mucho mayor, porque puede ser que haya una filtración de datos, ¿sí? Por parte, incluso que pueden ser fotografías, que pueden ser imágenes, que pueden ser voz, datos personales, de uno de los colaboradores, y que puede terminar lesionando tanto al colaborador como a la organización. ¿Ya? Entonces tienes un doble estándar, por llamarlo así, tienes un doble riesgo, ¿cierto? Organizacional y personal. Pero, dado el enfoque que tiene en este caso tanto la ley Violeta cuanto el acuerdo ministerial, siempre estamos tendientes a proteger a la víctima, ¿sí? Entonces, si protegemos a la víctima adecuadamente, tenemos que, obviamente, tomar ciertas medidas. Respondiendo a la segunda parte de la pregunta, ¿sí? Lo más usual que puede pasar dentro de una organización es esta actividad llamada extorsión sexual, ¿sí? Bajo la misma premisa de la revelación de datos personales, de circulación de fotografías, imágenes, videos, notas de voz, que pueden terminar afectando la honra de una persona. Y claro, ahí es donde tú le puedes enmarcar, jurídicamente hablando, dentro de lo que se denomina prácticas abusivas. ¿Qué es lo que otra cosa pasa súper importante? Es la revelación dentro de la organización, por ejemplo, el momento en que hay una contratación, no solamente es una práctica abusiva, sino que tiene distintos aspectos jurídicos, ¿no? La primera es que si tú buscas contratarme a mí, ¿cierto? Y me empiezas a preguntar sobre mi estado de salud, sobre mi orientación sexual, mi orientación política, categorías sospechosas en términos genéricos, etnia, raza, que es lo que así lo se refiere a la Constitución, el tema de orientación política, el tema de identificación religiosa, autoidentificación sexual, orientación sexual, son categorías sospechosas. Si tú llegas a hacer una pregunta respecto a estas categorías, o que yo te declare, o por ejemplo, me obligues a contratar seguros que cubran, por ejemplo, enfermedades catastróficas sin haberme hecho los exámenes previos, implica que ya tienes una práctica abusiva, ¿ya? Y el momento en el que, si llegas tú a revelar esos datos, ¿sí? Si esta persona que estás contratando es portador de VIH o, por ejemplo, tiene una orientación o una autoidentificación sexual distinta, no genérica, implica tú que estás también, bajo la lógica de revelación, implica tú también que no solo estás entrando en una práctica abusiva, sino que también estás vulnerando, en este caso, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales de estas personas. Y tranquilamente esto te puede costar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, y que puede terminar en una sanción que es cara, que son de 3 a 20 remuneraciones básicas unificadas. En una empresa pequeña, $9,000, pues sí pega, ¿no? Sí golpea el bolsillo. Entonces, partiendo de toda esta premisa, mira, las prácticas abusivas versus la revelación de datos que pueden terminar en un descrédito de la persona, ¿sí? Por ejemplo, en una disminución salarial, en una pérdida de la estabilidad de su posición laboral, de su trabajo, pueden terminar en una denuncia muy bien fundamentada ante el Ministerio de Trabajo. En casos, se han escuchado casos de operaciones multinacionales en donde en efecto esto ha terminado por afectar gravemente la reputación. Y es que, ¿qué es lo que pasa en este tema muy especial? No solamente está en juego, como te decía, la privacidad de la persona, el derecho de la persona, sino que también está en juego otros aspectos un poquito más corporativos, por ejemplo, y el costo más fuerte, en el caso que te planteo en este momento de una multinacional, podría ser el costo reputacional, ¿sí? Porque quiere decir que tú fallaste en protegerle primero a la víctima, fallaste en todos tus sistemas de identificación de riesgos y fallaste en todo el sistema de protección en general y todo el proceso de la debida diligencia que debiste haber tenido desde el levantamiento de los riesgos hasta la toma de decisiones para protegerle a la víctima, de protegerle y seguir un debido procedimiento, obviamente bajo la lógica de los derechos de la defensa y el derecho a la no revictimización. Nuevamente lo que les decía hace un minuto, el tema de no retaliación y la protección del whistleblower. Desde esta perspectiva, bueno, creo que hay bastantes aspectos a destacar. El primero, no hay que tener miedo a denunciar. Creo que la denuncia es una de las bases que nos va a permitir identificar estos riesgos que tenemos como organización o como empresa para poder implementar todo este plan.
También creo importante que el tema de cumplimiento no solo es un tema de buena práctica, sino más bien ya en el Ecuador se ha vuelto una obligación normativa que toda organización, independientemente de su tamaño, tiene que empezar a cumplir, evidentemente en lo que le aplique. También me parece sumamente importante superar, porque entiendo, hay una visión bastante acotada en relación a esquemas de cumplimiento, a temas de anticorrupción, a temas de blanqueo de lavado de activos, a temas delictivos. Sin embargo, no hemos podido ampliar justamente esta perspectiva a una protección de derechos, a un esquema de responsabilidad organizacional en donde vamos a poder ser integrales desde algún punto de vista, en donde yo no solo tengo que enfocarme en prevenir aspectos que puedan poner en riesgo a mi organización, sino que yo voy a poder prevenir cualquier tipo de amenaza hacia una persona y su dignidad. Desde este punto es importante partir en la identificación de cómo podemos como organización empezar a ser conscientes de que somos responsables. Muchas veces nos puede pasar, y yo he escuchado en muchos puntos de vista, que como organización yo no puedo controlar qué pasa por el WhatsApp de mis colaboradores, que yo no puedo controlar si una persona tiene relaciones con otra dentro de la organización. ¿Cómo voy a gestionar todo esto y cómo voy a poder ser consciente de que yo también formo parte del problema y que también formo parte de los esquemas de protección, prevención, erradicación de todas estas prácticas? Y adicionalmente, desde esta perspectiva, sería muy importante conocer ya cómo eso me va a beneficiar como empresa, porque entiendo que igual estas prácticas están relacionadas a temas de corrupción y que pueden igual estar relacionadas a temas delictivos, un poco ya a la afectación interna, organizacional y administrativa. Así es. Yo me atrevería, con su venia, siempre añadir un detalle importante. La autorregulación y el compromiso que la organización posea va a ser su mejor estrategia y herramienta de defensa ante cualquier caso, sea un caso penal, sea un caso administrativo ante el Ministerio del Trabajo, sea incluso a un caso a la interna. Insisto, la autorregulación, los protocolos, los planes de prevención, de identificación de riesgos, de identificación de brechas, capacitación, sensibilización, siempre son la mejor estrategia de defensa de la persona jurídica. Sí, justamente. Creo que con eso, estimado Matthew, podemos empezar a concluir sobre la importancia de los esquemas de cumplimiento en las empresas y las organizaciones como parte de este ecosistema responsable en la construcción de una ciudadanía digital. La prevención, como le decía Dani, no solo viene desde una perspectiva que se enfoca en lo que ya tengo en el momento, sino que la prevención debe venir desde una estructura, como muy bien lo mencionaba ya Daniel hace un momento, desde la perspectiva de riesgos, en los cuales, identificando estos riesgos, yo puedo llegar a determinar conductas que pueden suscitarse, no con lo que ya tengo ahora, sino con lo que ya tuve o quizás con lo que voy a tener, de tal manera que establezca un sistema de gestión transversal que me permita realizar una atención adecuada, una protección adecuada a las víctimas y de esta manera disminuir en lo mayormente posible esos riesgos derivados de todas las acciones o actividades que yo pueda realizar dentro de la organización. Desde esta perspectiva, los sistemas o esquemas de cumplimiento se vuelven primordiales y se vuelven, como muy bien lo decía Dani y Daniel hace un momento, que a través de la Ley Violeta, a través de las resoluciones del Ministerio de Trabajo, a través de la propia responsabilidad que como organizaciones tenemos en pro de la garantía de derechos y de principios constitucionales, establecer entonces estos esquemas que nos permitan prevenir estos riesgos y atender a estas víctimas de tal forma que se erradique la violencia en todas sus formas. Dani, para finalizar, por favor, coméntanos en 5 palabras cómo la prevención de estos esquemas de cumplimiento nos ayuda como organizaciones y nos protege como víctimas. Nos ayuda como organizaciones básicamente en la protección genérica que tú tienes frente a las eventuales sanciones de los entes de control. Y como persona vas a colaborar
como organización estás colaborándole a la protección de la persona, a la protección de la víctima, para guardar un poquito de la responsabilidad, pero sobre todo para expresar la responsabilidad social corporativa que tú debes tener como buen ciudadano corporativo frente a la ciudadanía y frente a la sociedad en la que estás generando pues tu trabajo, tu línea de negocio. Muchas gracias a todos. Esto es Derechos Digitales. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,